Y Dios quiere cumplir esos planes. Dios quiere que esos planes, ese propósito, el llamado que Él ha puesto en nosotros se dé. Pero para que esos planes se den en nuestra vida, primero tenemos que entender que Jesús es el Cristo. Hermanos, tenemos que entender que usted y yo no estamos en una religión. Amén. Usted y yo no estamos en una religión, nosotros estamos en Cristo. Y por eso es que es la inquietud hoy día un poquito de poder afirmar esta verdad espiritual en nuestros corazones, que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Porque nosotros, yo no soy evangélico, yo soy cristiano, pero soy cristiano porque entiendo que Él es el Cristo. Pero si yo no entiendo que Él es el Cristo, entonces yo no voy a entender por qué estoy en una iglesia o por qué pertenezco. Porque en el mundo hay muchas religiones. Hay muchas formas que el mundo dice que tú te puedes acercar al Señor. El mundo es así. El mundo dice que tú tienes muchas maneras de acercarte a Dios. Y que al final, mientras tú seas cristocéntrico, tú vas a tener éxito en tu vida. Pero si yo no entiendo quién es Cristo, entonces de nada me sirve ser cristocéntrico, porque si no entiendo quién es Cristo, para empezar tengo que empezar entendiendo que Jesús es el Cristo y que Cristo se revela en las palabras, en la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, Cristo se revela como Cristo, como el ungido, como el Salvador, como el Mesías, como la solución de Dios para el problema de la humanidad. Entonces, vamos a lo que la Biblia enseña en Juan capítulo 20, verso 31, que es el primer verso con el que yo quiero empezar, y es el verso central en el cual nos vamos a centrar este mensaje. Jesús es el Cristo, dice, pero estas cosas, dice la palabra, en Juan 20, 31, para los que están tomando nota, estas cosas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué se escribieron? ¿Para ser evangélico? No. ¿Para qué se escribieron? ¿Para pertenecer a la iglesia? No. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis. Hermanos, el Señor Jesús, mientras estábamos viéndolo en el tiempo de la Santa Cena, no se reveló físicamente a sus discípulos, porque nada de lo que el mundo muestra naturalmente sirve. Lo carnal no sirve. Él les veló el entendimiento para que cuando Él se presentó delante de ellos, no lo reconocieran. Porque era necesario que le reconozcan por medio de la palabra. Esa es la manera en que tenemos que reconocer a Jesús. Por eso, aquí, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, el mismo Señor Jesús está hablando de Él mismo. Él está diciendo, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No son los mormones, no son los evangélicos, no son los testigos de Jehová, no es la iglesia católica, no es Krishna, no es Buda. Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo? Ese es el punto donde vamos a ir. Pero dice, para terminar de leer este pasaje, que Jesús es el Cristo, número 1. Número 2, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué cosa tengamos? Vida. ¿En dónde? En su nombre. Porque la única forma de que el hombre pueda adquirir vida es a través de Cristo. Pero si no entendemos Cristo, vamos a de repente a decir, o vamos a escuchar cuando alguien dice, no, pero Cristo debe estar muy ocupado, pídele a uno de sus santos, ellos están con Él, Él está con ellos. Hermanos, y no es así. Amén. Para que tengáis vida en su nombre. ¿Dónde es que está nuestra vida? La semana pasada veíamos que debemos buscar, si pues haber resucitado en Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado.
Y en el verso 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Dónde está mi vida? Está escondida, ¿pero en dónde? En Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar mi vida en Cristo. Si yo busco mi vida en este mundo, ¿voy a encontrarla? Si yo busco mi vida en las cosas que el mundo me ofrece, ¿voy a encontrar la vida ahí? No, no voy a encontrar nada. Voy a encontrar cosas que se parecen a Cristo, pero no voy a encontrar a Cristo. Por lo tanto, no voy a tener vida. Por eso, cuando él está hablando de buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que tenemos que buscar las cosas espirituales. Tenemos que empezar a trabajar por lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El plan de Dios. ¿Qué es lo que no se ve? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que no se ve? El deseo de Dios. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Eso es por lo que tenemos que trabajar, por lo que no se ve. Lo que no se ve es por lo que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que no ves? Mi matrimonio es un desastre. ¿Qué es lo que no ves? Mis relaciones. ¿Qué es lo que no ves? ¿Qué es lo que no ves? Lo que no estamos viendo es lo que Dios ya preparó de antemano. Él no lo preparó ahora. Él le dijo, uy, se me escapó esto, ya, pero lo soluciono acá. No, él no trabaja como nosotros. Él escribe la historia desde antes de la fundación del mundo. Él sabe qué cosa va a ocurrir y Él ya tiene todo preparado. Amén. Cuando Jesús dijo consumado es, Él está diciendo ya no hay nada que hacer. Pero pastor, tengo que orar para echar fuera demonios. Este demonio inmundo está que me molesta. Ya Jesús ya lo derrotó. Tú no tienes que orar. Simplemente tienes que tomar acción. Ahora, no significa que los demonios no van a salir. Van a salir, pero ya Dios ya lo estableció así. Amén. La sanidad de Dios se dio la sanidad, del cojo que estaba todos los días sentado en el templo la Hermosa, porque así le llaman, en Hechos de los Apóstoles. Su sanidad estuvo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y Él vio a los discípulos, los conoció por años, pero sin embargo, se dio el día en que Pedro y Juan, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Por qué se dio ese día y no se dio antes? Si ya estaba hecho desde antes. Porque Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. ¿Han escuchado del libro de Eclesiastés, capítulo 3? Que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Que cada cosa tiene su hora. Hay tiempo de plantar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo para todo. ¿Pero por qué? No hay nada nuevo, decía Eclesiastés, Salomón. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios ha destinado los designios del tiempo de todas las cosas. Como Él lo ha querido, como a Él le ha placido. ¿Amén? Como a Él le ha placido, hermanos. Y lo que a Él le ha placido es perfecto. Lo que a Él le ha placido va a funcionar. Entonces, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. Nadie más. Solo Él es el Cristo. Amén. A nadie más podemos recurrir. Nadie más nos va a poder ayudar. Solo Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo, por si no te queda claro, Cristo. Otra vez, Cristo, 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 Cristo. Amén. Solamente Cristo. Solamente Él. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, vamos con el siguiente punto. ¿Qué significa Jesús es el Cristo? Porque tenemos que entender qué significa que Jesús sea el Cristo. ¿Ok? ¿Amén? ¿Estamos? No se distraiga. Que Jesús es el Cristo es entender y saber con exactitud quién es Él. Lo que hizo en la cruz. ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo?
Hermanos, si nosotros no tenemos claro quién es Cristo, ¿saben lo que va a ocurrir? Nos vamos a desviar. ¿Aló? Amén. Si nosotros no entendemos claramente quién es Cristo, nos vamos a desviar. Y escúchenme bien, Satanás es un experto engañador, es un mentiroso de primera. Y él sabe hacer su trabajo y nos va a desviar para que no pongamos nuestra mirada en él, sino cambiemos nuestra mirada en otra cosa. Que no sea Cristo, que se parezca a Cristo, que tenga similitud con Cristo, que tenga la imagen parecida a Cristo, pero no está ahí Cristo. El Señor, cuando Él se presentó a sus discípulos, Él no le dijo, míreme, aquí estoy. No, Él se paró al lado de ellos, pero dice que les veló el entendimiento para que no le reconocieran. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver cómo están los hermanos. ¿Están entendiendo la palabra o no están entendiendo? Sí, lo que pasa, pastor, es que he tenido problemas. He estado pasando esta situación y esta otra situación. Y la pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando ante esos problemas? ¿Por qué? Porque si nosotros reaccionamos como el mundo reacciona, entonces eso significa que aún no hemos entendido quién es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene esperanza, por eso sufre. El mundo no tiene esperanza. Su esperanza es Cristo. Pero sin Cristo el mundo está desesperanzado, ¿o no es así? Está inquieto, vive angustiado, vive, existe pero no vive. Pero cómo reaccionamos ante las circunstancias de manera correcta va a determinar si realmente nosotros entendemos que Él es el Cristo. Ahora, ¿qué significa Jesús es el Cristo? Es entender que el mundo existe. Escúchame bien, el mundo existe por causa de Cristo. El mundo no existe para la tecnología, no existe para que existan edificios bonitos. Ay, qué bonita está la tierra, cómo me gusta este paisaje. Sí, Dios hizo la naturaleza, lo hizo hermoso todo en su tiempo, pero el mundo no existe para eso. Eso es una consecuencia, es parte de. Pero Jesús es el Cristo, y entender que Él es el Cristo es entender que el mundo existe por causa de Cristo, nada más. Este mundo solamente se sostiene por Cristo. Nada más sostiene este mundo. Cristo es lo único que sostiene este mundo. Y que el hombre existe por causa de Él. Porque Dios ya estableció, ya lo determinó así. Porque Dios ya ha diseñado dentro de su plan que el hombre le conozca a su debido orden, en su debido tiempo. Amén. Antes que tú nacieses, Él ya te miró, te conoció. Sabía que ibas a estar escuchando este mensaje hoy día. Sabía el momento en que tu entendimiento iba a abrirse y que el velo espiritual, que hoy es el que está en el mundo, se cae para poder ver las cosas que Dios quiere mostrar. Es entender que hablar de Cristo significa hablar del Evangelio. Entender que Jesús es el Cristo es entender que hablar de Cristo significa hablar del Evangelio, y hablar del Evangelio es hablar de Cristo. ¿Amén? Cristo es el Evangelio y el Evangelio es Cristo. Así es. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas. Eso significa Evangelio. ¿Y qué es Cristo? Cristo es las buenas nuevas. Eso es tan importante que el Evangelio existe para el hombre y el hombre para el Evangelio. Porque el Evangelio es la respuesta de Dios al hombre. Es la respuesta a ese clamor. Cristo es la respuesta de Dios. El Evangelio, escuchen bien, es la vacuna que anula el poder del veneno de la serpiente introducida en Génesis 3. ¿Saben lo que una vacuna hace, verdad? Lo que hace la vacuna, si a mí me picara una serpiente, yo necesito el antídoto específico contra el veneno de esa serpiente. Y cuando me inyectan la vacuna, ¿qué ocurre con el veneno? Se neutraliza, se paraliza.
Eso es lo que Cristo vino a hacer al mundo. Vino a paralizar el veneno introducido por la serpiente en Génesis 3 a través del pecado, porque así lo introdujo Satanás en el hombre. Entonces, la cosa más importante en la vida del ser humano es entender y conocer a Cristo. Después no hay nada más importante. Pastor, mi casa. Pastor, mi carro. Lo más importante, pastor, mi esposo. Pastor, mis hijos. Pastor, mi enfermedad. Esto, aquello. No, lo más importante, la cosa más importante en la vida del ser humano es entender y conocer a Cristo. Nada más. Puede sonar así de radical, pero pastor, hay cosas importantes. Hoy mismo yo tengo que salir a hacer algunas cosas importantes. Es verdad, son importantes desde el ángulo en que tú las estás mirando. Pero desde el ángulo trascendental, espiritualmente hablando, lo más importante es Cristo en tu vida. Ahora, el plan de Dios es ese, que entendamos quién es Cristo. Porque para entender a Cristo, entendiendo a Cristo, vamos a entender cuál es el plan que Él tiene para nosotros. ¿Qué significa Cristo? Todos los seres humanos vienen a este mundo con un problema espiritual, y ya lo hemos visto, pero vamos a enmarcarlo otra vez, con un problema espiritual que el hombre no puede ni podrá resolver por sí mismo. No puede. ¿Amén? El hombre no puede resolver el problema con el que nace. El hombre vive tratando de solucionar las diferentes formas en que se manifiesta este problema espiritual, porque desconoce o no entiende el origen del problema. Entonces, problemas en mi matrimonio, ella tiene la culpa, él tiene la culpa. Problemas en mi trabajo, mi jefe no me entiende. Problemas con el profesor, es que deja mucha tarea. Estoy hasta acá con los estudios. Este profesor no me entiende. Y todo lo reflejamos en un ámbito natural. Pero hermanos, el problema es espiritual y se manifiesta. Entonces el hombre sufre sin conocer la verdadera razón, y es cuando comienza, en primer lugar, el problema más grave que el hombre tiene, que es un problema espiritual. Ese problema espiritual lo hace hijo de Satanás. Por lo tanto, las obras que el hombre vive, viviendo bajo esa cobertura, son las obras de Satanás. Como es hijo del diablo, ¿qué obras vive haciendo o qué obras hace? Pero pastor, yo soy bueno, ¿por qué dices que soy hijo de Satanás? Es que tú crees que eres bueno, pero en realidad no es así. En realidad no es así. En realidad hay maldad en el corazón del hombre por causa del pecado. Pero el estar debajo de la condición como hijo de Satanás hace que la vida de esa persona sea horrible, sea terrible, sea sin respuesta. Son hijos del diablo y obedecen sin saber. Sin saber, sin conocer que tienen un Padre espiritual que conduce temporalmente su vida hasta que conozcan a Cristo. Luego aparecen los sufrimientos físicos y también los sufrimientos mentales, producto de esto, pero Cristo es la respuesta de Dios a este problema. Vamos con el siguiente cuadro, Joel, por favor. ¿Qué significa Jesús es el Cristo? El problema de la humanidad es que desconoce la obra de Cristo, porque Satanás les ha cegado el entendimiento para que no vean por qué necesitan a Cristo. ¿Yo por qué tendría que necesitar a Cristo?, dice la gente. Si yo no hago nada malo, yo no me porto mal. Es que en algunos su vida aún no ha llegado a un punto crucial, pero tarde que pronto ese problema se va a manifestar. Tarde que pronto ese problema se va a dar. El punto crucial se va a dar. Las parejas van a estar al punto del divorcio, van a sufrir porque no se entienden el uno al otro. El hombre se va a cansar de todo lo que está haciendo porque nada satisface su vida, nada le llena, o sea, todo lo que va teniendo, me emociona un momento, me alegra un momento, 15 días, un mes, luego
sigue con el mismo vacío y siempre está en una búsqueda. En algunas personas se manifiesta en que el hombre está buscando, tiene una mujer, luego busca otra, porque está buscando llenar ese vacío, y la forma en que ha encontrado llenarlo es a través de las relaciones sexuales, pero también a través del sentido de querer amar a alguien, pero sin saber amar. Porque cree que lo que está dando es amor, pero lo que no sabe es que está atrapado en un círculo que Satanás ha preparado, que es parte del plan que Satanás tiene para la vida del hombre. Entonces, el problema de la humanidad es que desconoce la obra de Cristo, porque Satanás les ha cegado el entendimiento para que no vean por qué necesitan recibir a Cristo o por qué necesitan a Cristo. El evangelio se ha corrompido. Satanás lo ha contaminado, porque mucha gente no conoce el verdadero evangelio. Lo que ha conocido es una religión, y mucha gente hoy en día se encuentra en esta situación. ¿Qué dice 2 Corintios 4, verso del 3 al 4? Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? Acá no le está hablando a gente que no conoce a Dios, le está hablando a gente que supuestamente son parte de una iglesia, son creyentes. Y lo que les está diciendo es: pero si nuestro evangelio está encubierto, es decir, tienen los ojos vendados, tienes los ojos vendados, tienes los ojos vendados. Y le está diciendo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, aún no lo ves, aún no entiendes, aún no te das cuenta, dice: entre los que se pierden está encubierto. Esto es, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no han creído, los incrédulos. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, ¿qué dice? Les cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá no menciona a María, acá no menciona a Pablo, a otro personaje, no se menciona a ninguno de los personajes del Antiguo Testamento, solamente se menciona a Cristo. Para que no le resplandezca, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Porque mi vida, tengo que entender que mi vida está escondida en Cristo. Si mi vida está escondida en Cristo, yo tengo que buscar a Cristo. Tengo que buscar a conocerlo a Él. Es como que alguien agarra y te dice: mira, te han dado una herencia, tienes un tío, salió un tío de la China. Tienes un tío, pero tienes que ir a entrevistarte con él. Entonces, por $1 millón, ¿no irías a buscarlo? Por $2 millones, por 3 millones, ¿qué harías? Por 100 millones, por 1000 millones. Yo veo cómo se nos ponen los ojos a todos. El punto es que, hermanos, ¿acaso no buscarías conocerle? ¿No buscarías tratar con él? ¿No buscarías saber quién es él? ¿Y por qué me dejaste esto? ¿Y por qué tú eres tan bueno? ¿Y por qué tú me amas tanto? ¿Y por qué has hecho esto? ¿Y por qué has hecho esto otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Acaso no buscarías? Claro que sí lo harías. Y claro, estás detrás del dinero también, ¿no? Porque lo que te mueve a buscarlo es el dinero. El problema del hombre es que el problema del ser humano es que nuestra felicidad, el concepto que tenemos de felicidad, está enmarcado en nuestro bienestar. ¿Cuándo eres feliz? Cuando tienes plata. Oh, eres feliz. A ver, quiero ver esa sonrisita. ¿Sí o no que eres feliz cuando tienes plata? Claro, eres feliz. Ay, el bolsillo está lleno, puedo hacer cosas. ¿Cuándo eres feliz? Cuando todo está tranquilo, cuando no hay alboroto, cuando las cosas están bien en casa. Aparentemente, y enmarcamos nuestra felicidad a cosas humanas, cosas naturales. A ver, pregunto, ¿quién es infeliz cuando en la iglesia no hay dinero? Orlando es infeliz. No, ninguno. A ver, ¿quién es infeliz cuando el mensaje del evangelio no se predica?
A ver, ¿quién es infeliz por eso? A ver, ¿quién es infeliz cuando la persona que está destinada a recibir salvación no te diste el encuentro con la persona? No, eso otro día lo puedo hacer. Otro día, el Señor sabe, el Señor me entiende. Sí, el Señor sabe que eres un cabezadura. Que somos cabezaduras muchas veces, ¿verdad? Pero hermanos, nuestra felicidad está enmarcada en las cosas naturales. ¿Cuándo comienza el hombre a ser infeliz? Cuando no tengo plata, pastor, no tengo plata, no tengo otra. Misios vienen a la iglesia. Y el Señor le llena sus aljabas y luego se van otra vez. Luego regresan, porque no entienden. Hermanos, Cristo no está supeditado a nada natural. Yo le estaba compartiendo a una persona que amo mucho y yo le estaba diciendo, tú aún no entiendes quién es Cristo en tu vida. Y ella me decía, ay, cómo me gustaría sacarme una suerte, decía. ¿Para qué? El mundo desea eso porque cree que su felicidad está en ello. Cree que sus cosas van a ser suplidas en ello. El mundo no entiende que todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, tenemos que buscar nuestra vida que está escondida en Cristo. Pero como estamos buscando en lo natural, no podemos ver lo espiritual. Lo natural es carnal, es humano, es diabólico. Por eso es que es necesario a veces que pases hambre, para que te acerques a Cristo. Por eso es necesario que sufras enfermedad, para que te acerques a Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, Satanás ha corrompido el Evangelio. Él lo ha corrompido. Él es un experto en eso. Y al corromperse el Evangelio, la cultura ha continuado, la civilización ha continuado, pero las iglesias se han convertido en religión. Muchas veces nos hemos podido convertir en simplemente en estar estacionados sin entender el plan de Dios para nuestras vidas. Dios quiere sacarnos del lugar donde estamos, pero no estoy hablando de que quiere sacarnos no solamente de tu casa. Es bíblico salir de tu casa, de tu parentela. No estamos hablando de eso. Él quiere sacarnos de nuestra oscuridad. Él quiere sacarnos de nuestra falta de entendimiento. Él quiere sacarnos de nuestra mentira que podemos estar viviendo. Porque el mundo es una mentira. La vida no es nada, la vida es una niebla. ¿Saben lo que es niebla? Que un momento está y el otro puede desaparecer. La flor que está hoy día hermosa, a la tarde puede estar marchita, porque el sol la marchita. Así es nuestra vida. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde hemos avanzado? ¿Qué hemos logrado? Ay, pastor, he logrado esto, ya tengo mi casa, ya tengo esto. Gloria a Dios, está bien. Dios no está, en los planes de Dios está cubierto eso. Pero ¿realmente has entendido quién es Cristo en tu vida? Porque si nosotros reaccionamos ante un problema y lo vemos el problema como el mundo lo ve, sin esperanza, entonces no hemos entendido quién es nuestro Dios. No lo hemos entendido. Porque Dios es la solución a nuestro problema. Dios es la respuesta a nuestro problema. En Dios está todo. Si alguien viene y me dice, pastor, ¿tienes cáncer? Amén, gloria a Dios. Me iré al cielo, pues. ¿O qué crees que no? Sí, ahí voy a estar. Y tú también. Espero. No. Voy a rectificarme. Ahí vas a estar. Amén. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál es el punto? ¿Me voy a enfocar en el cáncer? ¿Me voy a enfocar en la enfermedad? ¿Me voy a enfocar en mi dolor? Si mi vida depende de Cristo, si hoy yo puedo salir y me puedo atropellar en un carro y el cáncer, me puedo chocar. Qué trágico, dice mi esposa, no quiere que... Conmigo no, yo solito. Sí, no se va a dar lo que se va a dar es siempre la voluntad de Dios, pero lo que yo quiero es que podamos entender que Cristo lo es todo.
¿Y qué si alguien te viene y te da una mala noticia? ¿Cómo vas a recibir esa mala noticia? Sí, probablemente con dolor, te va a afectar, pero tu vida está en Cristo y tenemos que buscar la respuesta en Él. Porque el mundo me va a ofrecer 1000 respuestas paralelas a una sola respuesta que solamente Dios puede dar. Cuando el Evangelio se corrompe, ¿por qué el Evangelio está corrompido? Porque la gente no entiende su condición en Cristo. No entiende qué hizo Cristo por ellos. Hermanos, en Cristo está todo. Todo. Todo está en Él, todo. La solución a cualquier dificultad o problema. Pero no solamente está la solución a los problemas, sino también está el plan de Dios. La buena, agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para que nosotros vivamos. No como el mundo. Para que ya no andemos como los otros gentiles que caminan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido y viven ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿De qué ignorancia habla ahí el pasaje de Efesios 4:18 en adelante? Está hablando de no conocer quiénes son en Cristo. ¿Qué significa Cristo? Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso y Él es la respuesta de Dios para el problema de la humanidad. Entonces, cuando la gente no entiende eso, entonces se corre el peligro de que lo que cree se convierta en una religión. Porque si yo no busco la voluntad de Dios, ¿qué voluntad voy a hacer? La mía, la que yo creo que tengo que hacer. Si yo no sé qué cosa es lo que Dios tiene para que yo tengo que hacer, entonces yo voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Y ya sé que no me tengo que portar mal. Ya sé que ya no... Y algunos dicen, ya sé, ya no tengo que ir a fiestas. Ya sé, no tengo que tomar, no tengo que fumar, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. Y voy a vivir una religión, pero sin entender el origen principal de por qué. ¿Por qué Cristo? Nuestra cultura, en nuestro caso, el Evangelio está corrompido. Satanás lo ha corrompido. Ha metido legalismo a la iglesia, ha metido misticismo a la iglesia, ha metido humanismo a la iglesia y ha metido una mezcla de todo. Por ello, debemos ver cómo todo el sistema, es decir, los gobiernos, incluidos los medios de comunicación como la música, la televisión, el internet, están claramente gobernados por Satanás. Satanás gobierna, temporalmente, claro, pero gobierna el mundo. ¿Pero por qué Satanás está haciendo su obra? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Hermano, la Biblia dice que donde la luz está, las tinieblas desaparecen. Donde el Hijo de Dios está, Satanás huye, los demonios huyen, tienen que huir. ¿Por qué? Porque ahí está el Hijo de Dios y Dios está con él, Cristo está con él, y donde está él, el enemigo no puede estar, porque no puede estar la luz y las tinieblas, no pueden estar juntos, no pueden, o está la luz o están las tinieblas. Pero Pablo, cuando habla de tinieblas en el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, a la vida de Dios. No estamos diciendo que no están en Cristo, pero están con el entendimiento entenebrecido. Entonces, las iglesias, cuando no tenemos el Evangelio, corremos el peligro de convertirnos en una religión más. Y mientras menos claros es el Evangelio, más aparecen otras cosas que se parecen al Evangelio, pero no son Evangelio, pero que el enemigo también provee. ¿Para qué? Porque su trabajo de él es engañar, siempre, siempre, siempre es engañar. Si caemos en estas cosas, vamos a fracasar. Por eso es que hay mucha gente que vive su vida, pero vive su vida frustrada. Están en Cristo, pero por dentro están muriéndose. Porque aún no han entendido quién es Cristo y lo que Él ha hecho en plenitud en sus vidas. Como no lo entienden, sufren. ¿Pero por qué el hombre sufre? Porque no entiende, porque no conoce la voluntad de Dios para su vida, porque no sabe qué hacer. Necesitamos que nos guíen
que nos enseñen la palabra. Como el etíope que está leyendo las escrituras en Hechos de los Apóstoles y está leyendo el libro de Isaías. El Espíritu Santo lo lleva a Felipe al lado y le dice, camina al lado de ese coche. Y él comienza a caminar al lado del coche y escucha que está leyendo el profeta Isaías. Y lo primero que le dice Felipe al etíope es, ¿entiendes lo que lees? Amén. ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, Jesús no nos mandó a leer las escrituras, nos mandó a escudriñarlas. Dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Él no nos dijo, anda y lee. Él dijo, escudriña, métete, investiga. ¿Por qué? Porque tu vida está escondida allí. Mi vida está escondida allí. ¿Dónde está mi vida? En el Facebook. ¿Dónde está mi vida? En el internet. ¿Dónde está mi vida? En mi trabajo, en mi negocio, en mis hijos. ¿Dónde está mi vida? En Cristo. Ahí está mi vida. Por eso es que Dios insta y manda en todo momento, busca las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, porque vuestra vida está escondida en Él. ¿Cuántos quieren vivir bien su vida? Amén. ¿Amén? 4 o 5, nada más. Amén. ¿Cuántos quieren vivir bien su vida? Amén. Yo quiero vivir bien mi vida. Está escondida en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer más a Cristo. Entender qué es lo que Él ha hecho y qué es lo que Él tiene para mi vida. Amén. Entonces, el pueblo de Dios en Israel no entendió estas cosas. Él no entendió la obra de Cristo. Y cuando cayó en estas cosas por engaño de Satanás, ¿cuál fue el engaño en el pueblo de Israel? Mi esposa estaba comentando parte de esto. Pero ¿cuál fue el engaño en el pueblo de Israel? Porque Dios los sacó de esclavitud a libertad. ¿Pero en qué se enfocaron ellos? ¿En qué se enfocaron ellos? ¿Y ahora cómo voy a hacer? Pucha, dejé mi carrito allá, dejé mi casa. Sí, pues allá estaba bien cómodo, allá tenía cama, allá me abrigaba bien rico y acá no tengo nada. Acá estamos en el desierto. ¿Cuál fue el engaño ahí? ¿Cómo los engañó? ¿Qué hizo para engañarlos? Los enfocó en sus problemas. Los enfocó en sus, entre comillas, entre sus necesidades físicas, aparentes. Aparentemente yo necesito eso. Hermanos, ¿tú qué crees? ¿Que Dios no tenía el plan desde antes de la historia? Antes que ellos salgan de Egipto, Él no tenía planeado lo que ellos iban a comer, lo que ellos iban a vestir. ¿No lo tenía o no lo tenía planeado? ¿Tenía planeado el agua que iban a beber? Todo lo tenía cubierto. ¿Para qué lo sacó? Mi esposa decía algo interesante en la mañana. Y es verdad. Quizás hubiera sido más fácil. Porque Moisés era también hijo. Era hijo político, pero era hijo de Faraón. Y lo que él pudo haber hecho con el pueblo de Egipto es poner a Moisés como el rey de Egipto. Y ya está, se solucionó. Pero ¿por qué Dios no hizo eso? Porque Dios no se acomoda a este mundo, porque lo que Él tiene para nosotros es mejor. Este mundo es un fraude. Este mundo es una ficción, es una apariencia. Este mundo es mentira. Este mundo no tiene nada para nosotros. Por eso es que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque ese es mi alimento. Eso es lo que a mí me fortalezca. Sea bueno o sea malo, lo que Él diga me va a alimentar. Como los alimentos naturales. Cómete la lechuga, cómete el brócoli. No quiero, cómelo, porque eso te hace bien. Porque ¿qué queremos de Dios? Que Él me bendiga. Ya estás bendito, ya te bendijo. ¿Qué es lo que queremos de Dios? Todo lo bueno. Todo es bueno en Dios. Pero eso no significa que no vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Es necesario. Pero no para afligirte
Como cuando Dios le dice, te puse en el desierto en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, para los que toman nota, Él les dijo, ¿para qué Dios los llevó al desierto? Para afligirlo, porque Él quería que recurran a Él, que dependieran de Él. Dios quería que el hombre dependa de Él. Pero ¿de qué estamos dependiendo hoy día? ¿De qué depende la iglesia? ¿De qué está dependiendo tu vida y mi vida? ¿En qué está puesta nuestro enfoque? No estoy despreciando las cosas naturales, sino que cuando estamos hablando de dependencia, estamos hablando de que nuestro ser, todo lo que somos, debe depender de lo que la palabra ha provisto. No quiero maná. Voy a hacer estofado de maná. No, maná solo tienes que comer. No, pero a mí me gusta el ceviche de maná. No. ¿Cuál fue la provisión de Dios para ellos? Maná. ¿Y qué tenían que comer? Maná. Era rico. Claro, cualquiera se cansa de comer la misma cosa todos los días. Pero hermanos, ellos se afligieron, que en lo natural estoy hablando, no en lo espiritual. Ellos se afligieron. ¿Por qué se afligieron en su corazón? ¿Por qué se sentían mal? ¿Por qué comenzaban a llorar? Porque su enfoque no estaba en lo porvenir, sino su enfoque estaba en lo que ellos habían vivido. ¿Cuál es nuestro enfoque hoy día? ¿En lo porvenir? ¿En Cristo? ¿O en lo que nuestros ojos nos dictan? Tiene que ser en Cristo. Tiene que ser en Él. Porque en Él porque mi vida está escondida en Él. Y eso es lo que yo tengo que aprender a buscar. Tengo que aprender a buscar la voluntad de Dios. Por eso, ellos no entendieron y fueron engañados por Satanás. Satanás los engañó. Claro que los engañó. ¿Por qué? Porque ponía el dedo en la llaga. Ay, cómo me duele haber dejado mis cosas allá. Hermanos, eran ricos. Eran riquísimos, tenían mucho dinero. Dios hizo que les pagaran el tiempo que ellos habían sido esclavos, 430 años, a través de los regalos que le dieron los egipcios. Ellos salieron cargados de oro, de plata. Ellos eran sumamente ricos. Pero ellos no se daban cuenta, exacto. ¿Por qué? Porque el Señor quería mostrarles en el desierto, yo soy tu riqueza. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu Señor. Yo soy el que te he llamado. De mí debes depender. A mí tienes que recurrir. No en el pasado, no en las viejas glorias, en lo que hice ayer, lo que hice anteayer. No. Porque el maná es fresco cada día. Y se molestaban porque todos los días tenían que recoger, hermano. Todos los días. Todos los días. ¿Y qué pasaba? Porque todos los días hay que venir al Señor. Todos los días. Pero ellos, ¿qué querían? Ellos no, ya pues Señor, ya mañana voy a descansar pues. ¿Ya? Mañana no voy a orar. Mañana no te voy a buscar. No, el maná era diario. Y estaban molestos por eso. Porque todos los días tenían que recoger. Algunos, yo soy Pepe el Vivo, yo guardo maná para mañana. ¿Has escuchado? Guarda maná para mañana. Lo vas a encontrar hongueado. Lo vas a encontrar podrido. No te lo vas a poder comer. Entonces, ese es el punto. Ellos fueron 40 años esclavos en el desierto y no entraron a la tierra prometida porque no entendieron la obra que el Señor estaba haciendo en ellos. Como hoy día la iglesia no entiende quién es Cristo aún. No estoy hablando de esta iglesia, porque estamos en ese camino. Pero aún aquí también podemos saber, hermanos, que aún no entendemos la obra de Cristo. Y pensamos que venir a Cristo es ya, o sea, recibo a Cristo y ya se solucionó todo. No, no es así. Sí, se solucionó todo cuando lo entiendes. O sea, la obra ya está hecha, pero ahora tienes que caminar. De la manera en que habéis recibido a Cristo, ahora caminar en Él, dice la palabra. Si recibiste a Cristo, ahora camina en Él. O un piloto de avión agarra y aprende a pilotar el avión. ¿Y qué hace? ¿Qué hace cuando pilotea el avión?
se va a su casa y nunca más, le enseñan en el simulador y todo, y nunca va a volar? Tiene que volar. ¿Se aprende para qué es? Para volar. ¿Las aves para qué tienen alas? Para que vuelen. Si habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba. ¡Vuela! Tenemos que volar. Tenemos que partir. Tenemos que expandirnos. Tenemos que conocer el plan de Dios. Tenemos que permitir que Dios haga su obra en nosotros. Porque lo tuyo y lo mío va a fracasar. Podemos tener éxito temporal, podemos tener logros temporales, felicidad aparente, pero al final se va a fracasar. Así es, como la Biblia lo dice, ¿no? Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Entonces, si el evangelio se oscurece, entonces el mundo comienza a caer en esclavitud. La tierra, la creación, todo lo que nosotros vemos está esperando que nosotros nos manifestemos. Pero ¿cuándo nos vamos a manifestar? Cuando entendemos. ¿Por qué entró un Josué y un Caleb a la tierra prometida? Porque ellos entendieron la obra de Cristo. Ellos entendieron a Cristo. Una nueva generación entró a la tierra prometida. Por eso es que tenemos que ser expertos y entender qué significa la obra de Cristo. Cuando proclamamos el evangelio, estamos proclamando la vida de Cristo. Por ello, evangelizar, ¿qué es? Salvar al mundo. Hay quienes podemos pensar o piensan, o se puede pensar de alguna manera, pero pastor, o sea que si Dios ya lo estableció, entonces no tengo que salir a predicar. ¿Cómo que no? ¿Dónde está en la palabra que no tenemos que predicar? La Biblia dice, id y haced discípulos. Tenemos que hacerlo, pero Dios ya tiene los encuentros listos. ¿Qué dijo el Señor? Los campos están blancos. ¿Qué significa que están blancos? Que no tienes que esperar nada, tienes que ir y coger. Eso es. Están listos. Si los campos están listos, están blancos, están listos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y anunciar este evangelio. La gente necesita, está esperando para que nosotros hablemos este evangelio. Por ello, el contenido de la Biblia es el evangelio, y el evangelio es Cristo, y la misión de la palabra es proclamar su obra. La gente tiene que saber que Cristo ha solucionado su problema. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y luego Dios lo bendijo. Dios le dio una identidad. De todas las criaturas del mundo, el hombre fue el único ser creado a la imagen de Dios. Ahora, el hombre fue bendecido por Dios. Esa fue su naturaleza. Pero en Génesis 3 ocurre un problema. Satanás introduce su veneno por medio del engaño y tienta a Eva. Y Eva cae en pecado. Y por medio de Eva, Adán también cae en pecado. Ambos caen en pecado y el pecado entra a la humanidad. Y se establece un acta, que es el acta de decretos que opera en contra del ser humano, que es la razón por la cual el hombre está mal. El pecado trajo como consecuencia muerte espiritual. Es el otro Dios. El pecado trajo como consecuencia la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y esta separación espiritual del hombre con Dios hace que el hombre sea un hijo espiritual de Satanás. Y está sometido bajo pecado, como Romanos 3:23 lo enseña. Está sometido bajo ese pecado. Y vive oprimido por Satanás y por su reino de muerte. Por eso es que el hombre está buscando respuestas. Dice, no sé por qué estoy así. Cristo es la respuesta. No entiende su condición. La verdad es que todo ser humano que nace en este mundo viene con un problema espiritual, que se va a manifestar tarde o temprano, tarde que pronto, en algunos a temprana edad. Es por esta razón que no pueden sujetarse a Dios ni a su palabra. Y aunque se esfuercen, no son felices, porque no saben que viven separados de Dios. No saben que el problema que ellos viven es justamente porque están separados de Dios. Jesús dijo esto: apartados de mí nada podéis hacer. Nada. Como resultado de esto, el acta opera en contra del hombre.
Qué interesante, me gusta este pasaje, Romanos 8, 5 hasta el 7 voy a leerlo. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, lo que este pasaje nos dice, los que son de la carne, se ocupan de la carne. ¿Por qué? Porque su mirada todavía está en lo terrenal y están bajo el dominio de Satanás. Pero los que buscan las cosas de arriba, lo que es espiritual, son los que están buscando de Dios. Amén. Por eso, Cristo es el único que vino a resolver el problema del hombre. Él es la respuesta de Dios al problema de la humanidad. Hechos 4:12. Vamos yo hasta esa diapositiva. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es ese? Cristo. 1 Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo, hombre. Y verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio. ¿Cuándo? A su debido tiempo. ¿Cuándo es que Dios da testimonio? A su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para el hombre? Cristo. Ocuparse de la carne es perder el tiempo. No significa que no debas preocuparte por las cosas naturales, porque hay cosas naturales, físicas que tienes que hacer. Pero está hablando de ocuparse de las cosas espirituales para que puedas ver la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios cumplirse en tu vida. Yo quiero que el plan de Dios se cumpla en mi vida. ¿Cuántos anhelan eso también? Y el deseo de Dios es que dicha obra se haga. Él quiere que ese plan se cumpla. Por eso vino Cristo. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándole en la cruz. Y despojó, dice, a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El día que tú recibiste a Cristo, tú tienes que saber lo que pasó ese día. Ese día se anuló el acta, ese día se perdonaron tus pecados, ese día entendiste, tienes que entender que Cristo solucionó todo problema. Pero pastor, aún sigo enfermo. Bueno, si es así, Dios tiene un plan. Dios se va a glorificar igual. Dios se va a glorificar igual. No confundamos bienestar con satisfacción natural, con satisfacción personal. Lo mejor que le puede ocurrir al ser humano es encontrarse con Cristo. Y Él ya lo estableció. El hombre debe recibir salvación en Cristo. Debe reconocer que Cristo es el único camino. No hay otro camino, no hay otra solución, no hay otra forma de llegar a Dios. Cristo es el único camino. El hombre debe experimentar que solamente en Cristo puede nacer de nuevo. En Él está todo cubierto. Amén. El hombre debe experimentar que la salvación en Cristo significa ser libre del poder, la autoridad y el gobierno y dominio de Satanás. El hombre tiene que saber que la salvación en Cristo significa ser libre del destino y también del azar. Que la salvación en Cristo significa salir del pecado. Significa ser libre del poder de Satanás, del infierno. Y que Él lo ha establecido así. Amén.
Hay un deseo de parte de Dios para cada uno de sus hijos en entender quién es Él. ¿Cómo puedo saber quién es Él? Tenemos que empezar a buscar. Amén. Como Él lo ha establecido. ¿Cómo Él lo ha establecido? Señor, tu voluntad, no la mía. No importa si oramos sin entendimiento, pero Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, tu voluntad, no la mía. Tengo deuda, Señor, tu voluntad, no la mía. Tengo una enfermedad, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero lo que tú has preparado, lo que tú has designado, lo que tú has hecho, lo que tú destinaste para mi vida, que eso sea lo que se dé. No quiero otra cosa. Sea bueno, sea malo. Que lo que quiero es que tu voluntad se haga en mi vida. Y escúchame bien, Dios va a comenzar a responder esa oración, porque Él desea que su voluntad sea hecha en tu vida. Amén.